Buen día, mi nombre es Liliana Aguilar, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Este video va dirigido al economista Osvaldo Lor, profesor de la carrera de Contabilidad. El tema tratará sobre el libro de Principios Finanzas del capítulo 1. Tenemos las finanzas y el director financiero. Primero, las finanzas, como bien se sabe, son el conjunto de actividades que tienen relación con el dinero. Para ello tenemos que tener el conocimiento de qué es una corporación. Una corporación es conocida como un grupo de empresas y sociedades que realizan varios trabajos y servicios de manera independiente con el fin de conseguir un enriquecimiento común. Tenemos los inversionistas, ofertas públicas y consejos de administración. La corporación tiene que responder dos preguntas financieras generales. La primera, ¿qué inversiones debe hacer la empresa? Esto tiene que ver con el gasto de dinero. Y la segunda, ¿cómo se pagan dichas inversiones? Esto, en cambio, tiene que ver con la manera de conseguir el dinero. Tenemos unas desventajas en esto. Una de sus desventajas es gobernar la maquinaria legal en una corporación y comunicarse con los accionistas. Este es un labor que requiere mucho tiempo y dinero. Tenemos un ejemplo. En Estados Unidos hay un gran inconveniente fiscal. Como la corporación es una entidad legal, aparte de sus accionistas, pagar impuestos por separado. Por ende, las corporaciones pagan impuestos sobre sus ganancias y además los accionistas pagan impuestos sobre los diversos que reciben en las compañías. Estados Unidos es un inusual en este aspecto para no gravar dos veces el mismo ingreso. En otros países se acredita a los accionistas por lo menos una parte de los impuestos de la compañía que ya se pagó. Las corporaciones necesitan una variedad casi infinita de activos reales, muchos de los cuales son tangibles, como maquinaria, instalaciones y oficinas. Otros son tangibles, como la especialización técnica de los trabajadores, las marcas y patentes. Por todo aquello se necesita pagar. Para obtener el dinero necesario de la corporación, vende derechos sobre sus activos reales y sobre los efectivos generales. Este derecho se llama activo financiero o valores. Por otro lado, tenemos los ejemplos. Si la compañía solicita un préstamo, el banco le pide una promesa escrita de que la compañía le devolverá el dinero con intereses. Entonces el banco cambia efectivo por un activo financiero. Además de préstamos bancarios, los activos financieros son también acciones y una enorme variedad de títulos. Los mercados financieros en los que la empresa obtiene dinero también son internacionales. Los accionistas de las grandes corporaciones están esparcidos por todo el planeta. Si intercambias acciones las 24 horas del día en Nueva York, Londres, Tokio y otros centros financieros. Los bonos y préstamos bancarios cruzan fácilmente las fronteras nacionales. En consecuencia, una corporación que necesita fondos no tiene que pedir los prestados a unos bancos locales. El manejo diario del efectivo también es una tarea compleja en las empresas que producen o venden en distintos países. La administración financiera de las grandes corporaciones deben poseer experiencia. No solo tienen que decir en cuáles activos deben invertir la empresa, sino también saber dónde están colocados. Tenemos un claro ejemplo como Nestlé. Es una compañía suiza, pero solo una pequeña parte de su producción se lleva a cabo en Suiza. Sus 484 fábricas están ubicadas en 87 países. Por lo tanto, los administradores financieros deben saber cómo evaluar estas inversiones, ya que por eso se tiene que tener conocimiento de cada tipo de país, de moneda que maneja cada país, la tasa de interés, índices de inflación y sistemas impositivos financieros. Por otro lado, ¿quién es el administrador financiero? La persona que tiene la responsabilidad de tomar decisiones importantes en inversiones y financiamiento. La separación de propiedad y administración.
Tienen claras ventajas. Permite cambiar la propiedad sin interferir con las operaciones de la compañía. O bien que la empresa contrate administradores profesionales, pero también se crea problemas si los objetivos de los administradores y propietarios son diferentes. El peligro es evidente. Más que cumplir los deseos de los accionistas, los administradores podrían preocupar el estilo de trabajo más relajado o lujoso, eludir las decisiones impopulares o tratar de erigir un imperio con el dinero de sus accionistas. Separación de propiedad y administración. En las empresas grandes, la separación de propiedades y administración es una necesidad práctica. Las corporaciones de gran tamaño tienen cientos de miles de accionistas. Es imposible que todos participen activamente en la administración. Sería como gobernar Nueva York, con asambleas municipales en las que intervengan todos los ciudadanos. La autoridad debe ser delegada a los administradores. Los conflictos entre accionistas y administradores no solo son los únicos problemas entre agentes y principales que es probable que enfrenten los administradores financieros. Por ejemplo, así como los accionistas tienen que motivar a los administradores para que trabajen a favor de sus intereses, la alta gerencia debe pensar en motivar a los miembros de la compañía. En este caso, los administradores son los principales y los empleados administrativos subordinados, y además los empleados con sus agentes. Todos estos demandantes tejen una compleja red de contratos y acuerdos. Por ejemplo, cuando los bancos le prestan dinero a la empresa, insisten en que se firme un contrato formal en el que se establece una tasa de interés y fecha de pago, pero no cabe formular reglas estrictas que cubran todas las eventualidades. Por ende, los contratos escritos son incompletos y deben ser completados con acuerdo y convenio que equilibre los intereses de todas las partes. Pero a los inversionistas potenciales les inquieta que sepan más de aquellos. ¿Qué hacen para convencerlos de que dicen la verdad? No basta que le pidan que confíen en ellos. Quizás debe manifestar su integridad predicando con sus actos. Por ejemplo, es posible que los inversionistas confíen más en sus planes si ven que nosotros y los demás administradores tienen muchos intereses personales apostando a la empresa. Por lo tanto, su decisión de intervenir su propio dinero podría dar a los inversionistas información acerca de las verdaderas perspectivas de la empresa. Veremos también unos detalles de las corporaciones, de los problemas creados en los diferentes objetivos e información. Los seres humanos somos falibles y hasta los administradores financieros más prácticos poseen tendencias innatas, como acceso de confianza o de optimismo. Al hacer un pronóstico, podríamos darle demasiado peso a una experiencia reciente o sentirse tentados a destinarles buen dinero para tratar de rescatar un proyecto destinado al fracaso. En consecuencia, a veces acudiremos a la psicología conducta para explicar actos aparentemente irracionales de administradores e inversionistas. Por último, y como conclusión de todo lo que hemos visto en este capítulo, tenemos que en las compañías pequeñas hay solo un ejecutivo financiero, el tesorero. Sin embargo, la mayoría de las compañías tienen un tesorero y un controlador. El trabajo del tesorero es obtener y manejar las finanzas de la compañía, mientras que el controlador verifica que el dinero se emplee correctamente. En las compañías grandes también hay un director de finanzas, conocido como CFO, por sus siglas en inglés. Los accionistas quieren que los administradores incrementen el valor de las acciones en la compañía, pero los administradores pueden tener otro objetivo. Este conflicto potencial de intereses se llaman problemas entre el principal y el agente. Toda pérdida de valor imputable a dicho conflicto representa los costos de agencia. Por supuesto, hay otros conflictos de intereses. Tenemos un ejemplo, los intereses de los accionistas a veces no coinciden con los intereses de los bancos o tenedores de bonos. Los problemas de agencias se cumplen si los agentes tienen más o mejor información que los principales. El administrador financiero cumple un papel internacional y debe conocer el fundamento de los mercados financieros internacionales, además de saber
cómo evaluar las inversiones de los extranjeros, de los extranjeros. También podemos ver que en la anterior página, en esta de los administradores financieros, tenemos que siguen una jerarquía. Tenemos el principal, como se había mencionado, el director de finanzas. Tenemos a los responsables, son de las políticas financieras, planeación corporativas. Tenemos al tesorero, por otro lado, que es responsable del manejo del efectivo, conseguir capital y relaciones con los bancos. Tenemos el controlador responsable de preparación de los estados financieros, contabilidad e impuestos. En conclusión de todo lo expuesto, podemos resumir que las corporaciones, como ya lo habíamos mencionado al principio, están dentro de los inversionistas. La oferta pública tenemos el consejo de administrativo. Pues estos grupos de empresas y sociedades realizan diversos trabajos y servicios de manera independiente con el fin de conseguir el enriquecimiento común. También hemos dicho que las inversiones que debe hacer la empresa, pues claramente es gastar, pero también tenemos que buscar la estrategia para que no solo haya pérdidas, sino que también haya ganancias y la manera de conseguir el dinero. Como también habíamos mencionado las desventajas, un claro ejemplo que hemos puesto de Estados Unidos, en la forma en la de pagar impuestos por separado, que tendría una gran responsabilidad. Tenemos los papeles del administrativo financiero, como ya les he mencionado, están dentro de los activos fijos tangibles. En esto tenemos las instalaciones, maquinarias, marcas y patentes. Tenemos las oficinas y las especialización de técnicas de los trabajadores. Este ejemplo que hemos puesto es cuando una entidad adquiere un préstamo, el cual abarca los intereses y obteniendo un activo intangible. Habíamos mencionado también que los mercados financieros son los administradores financieros de las grandes corporaciones que deben poseer experiencia. No solo tienen que decir en cuáles activos deben invertir la empresa, sino también saber en dónde colocarlos. A continuación presentaremos un video de un ejemplo del director financiero. Financiero. ¿Qué es el director financiero? El director o gestor financiero es el responsable de la salud financiera de la empresa. Para ello debe tener la versatilidad y el talento para hacer frente a un conjunto de constantes cambios. El director financiero puede tener un cargo separado o estar en una empresa donde el propio empresario toma las decisiones financieras. ¿Pero qué son las decisiones financieras? Son decisiones relacionadas con la planificación de actividades, la realización de nuevas inversiones y la selección de fuentes de financiamiento. En este sentido, el director financiero debe de tomar tres tipos de decisiones: decisiones de financiación, decisiones de inversión y decisiones sobre el uso de efectivo. ¿En qué consiste cada una de estas decisiones? Las decisiones de financiación están relacionadas con la obtención de recursos financieros para realizar actividades productivas de la empresa. Por lo tanto, el director financiero debe responder a las preguntas: ¿cómo obtener recursos financieros? ¿Debemos pedir un préstamo, emitir bonos o emitir acciones? Por ejemplo, la empresa de galletas Chips tiene pensado colocar una sucursal, es decir, un nuevo lugar de ventas, pero se necesita de dinero para poder hacerlo. Entonces tiene dos opciones: se puede pedir un préstamo al banco o emitir acciones para poder financiar el proyecto. ¿Qué se debe hacer? En este tipo de decisión se refiere a cómo obtener recursos financieros. Por otro lado, la decisión de inversión se refiere a cómo la empresa debe utilizar esos recursos obtenidos de tal manera que contribuya a los objetivos de los propietarios. Por ejemplo, supongamos que Raúl quiere comprar 10 vehículos para su empresa de automóviles, por lo que acude a 3 tiendas. Cada uno le ofrece una propuesta distinta. La tienda A ofrece un precio de $20,000 por automóvil. La tienda B ofrece un precio un poco más alto de $20,500 más accesorios incluidos. La tienda C ofrece un precio de $20,200 más un contrato de seguros contra accidentes.
Entonces, ante la situación, Juan tiene que tomar una decisión entre las alternativas y por lo tanto, en qué alternativa puede emplear los recursos financieros para su empresa. A ellos se le conoce como decisiones de inversión. Y por último, las decisiones sobre el uso de efectivo. Se refiere a las decisiones sobre el qué hacer con el efectivo o el dinero que son el resultado de los proyectos que realiza la empresa. Todas estas decisiones, en especial las decisiones de inversión, están en función a un solo objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del director financiero? El director financiero y la gestión financiera tienen como objetivo principal maximizar la riqueza de los propietarios de la empresa, es decir, aumentar el valor de la empresa en el mercado. Funciones de un director financiero: gestionar la liquidez de las empresas, asignación de los recursos y control adecuado de los costos, establecer estrategias económicas a medio y largo plazo, gestionar la contabilidad, control de la información y de las relaciones financieras, velar por el uso adecuado de los recursos financieros y gestionar la comunicación financiera. Ahora nos preguntamos qué características o habilidades debe tener el director financiero para poder cumplir de forma efectiva sus funciones. Capacidad de detectar oportunidades. Un director debe saber cuándo una situación se convierte en una posibilidad de negocio, incluso cuando esa situación no tiene un panorama favorable. Esta capacidad de detectar oportunidades permite un crecimiento de la empresa y, por lo tanto, un posicionamiento en el mercado. La curiosidad, el olfato y la visualización de oportunidades son herramientas fundamentales imprescindibles de un director financiero. Adaptación de cambios. Los cambios no solo son saludables, sino necesarios, pues ayudan a reorganizar las ideas, formas de trabajo y la manera de cómo se llega al público objetivo. Habilidad en contabilidad financiera. Un director tiene un amplio conocimiento para poder establecer los indicadores y controlar el rendimiento del negocio. Las características que se distinguen son precisión, coherencia y puntualidad. Sin duda, un director financiero debe de tener una mente numérica y no solo comercial. Habilidad en resolver problemas. El director tiene que tener siempre presente los constantes cambios y saber implementar medidas necesarias para la empresa. Tiene que ser una persona que sabe convertir en problemas en oportunidades. Buen conocimiento de la normativa financiera y local. El director tiene la función principal de asegurarse de controlar los intereses de la empresa. Por ejemplo, manteniendo todo en orden ante organismos de control y evitar así pagar multas. Esto es tanto las finanzas y el director financiero del capítulo 1 del libro de Principios de Finanzas Corporativas. Gracias por su atención.